Bien, muy buenas tardes con todos, jóvenes. En primer lugar, pues espero que todos se encuentren bien, todos estén sanitos y por sus casas también pues todo esté tranquilo, ¿no? Y en segundo lugar, pues quiero ofrecerles, ¿no? Mis disculpas por el problema de salud, ¿no? Que tuve la semana pasada y no pudimos desarrollar las clases. Felizmente fue algo pasajero, ¿no? En esta época de pandemia, pues enfermarse siempre, todo lo relacionamos con el COVID y a veces pues nos asustamos, ¿no? Pero ya pasó, estamos bien y vamos a continuar pues con el desarrollo de las clases, ¿no? Bien, el tema que íbamos a desarrollar esta semana y no se pudo, correspondía pues al tema de tabla periódica, lo vamos a desarrollar hoy, eh, porque no podemos adelantarnos eh, porque los temas, como ustedes deben saber, son uno a continuación de otro, ¿no? O sea, si nos salteamos, no vamos a entender de repente con la claridad suficiente los problemas, los ejercicios de ese capítulo, si no hemos visto pues la parte previa, ¿no? La domiciliaria, jóvenes, he visto en los registros, solamente uno lo hizo. Al parecer, pues tuvo, ¿no? Ya la información teórica y lo ha desarrollado, tiene una nota perfecta. Y los que no lo han hecho, van a hacerlo pues de nuevo, ¿no? Ahora ya conociendo la teoría, ¿no? Es la misma domiciliaria, solo que ya está programado para el inicio hoy a las 2, ¿no? Son los mismos problemas, ustedes pueden acceder y desarrollarlo con la teoría que vamos a hacer pues hoy, ¿no? Bien, el capítulo que vamos a tratar es el tema pues de tabla periódica. En su primera parte vamos a ver una descripción general, las partes, ¿no? De este documento que es muy importante dentro de la ciencia, porque todo estudiante, jóvenes de ciencias e ingeniería, siempre lo va a tener a la mano. Y también, pues, estudiantes incluso, ¿no? Que van, pues, a carreras biológicas o medicina, ¿no? Utilizan la tabla periódica para informarse de algunos datos necesarios para hacer ciertas operaciones, ¿no? Ciertos análisis. Bien, todos jóvenes en algún momento de su vida han tenido pues una tabla periódica a la mano, ¿no? Lo han visto cómo es. Lo que de repente no saben es pues cómo se usa, ¿no? O para qué se usa, ¿no? Y por qué tiene la forma que tiene, ¿no? Eso lo vamos a describir hoy, ¿no? Porque vamos a dar, como digo, una descripción general. Vamos a empezar pues viendo, en primer lugar, jóvenes, la tabla periódica moderna, ¿no? O también tabla periódica actual, como se le llama, ¿no? Un esquema de los tantos que hay que ustedes se pueden conseguir o lo pueden observar en la web. Este, por ejemplo, un esquema de tabla periódica que fue editado en el año 2016, ¿no? Eh, que es la última actualización, pues, de la tabla periódica, ¿no? Que incluye los 118 elementos reconocidos, desde el uno, que es el hidrógeno acá, a la izquierda en la parte superior, hasta el último elemento OG, organezón, en la parte, pues, inferior derecha, ¿no? 118 elementos químicos reconocidos oficialmente. No hay tabla periódica pues actualizada a 2021, ¿no? A 2020, ¿no? Lo que sí hay pues sí son impresiones, ¿no? O sea, se imprimió el 2020, ¿no? El 2021, pero con los mismos detalles, ¿no? De la tabla periódica pues del año 2016. Se espera, sí, que en estos años 2021, 2022 se edite una nueva tabla periódica porque hay cosas que corregir en la tabla periódica que tenemos hoy en día, ¿no? En su libro de quinto van a encontrar también información jóvenes histórica de cómo fueron ordenados los primeros elementos que se fueron descubiertos hasta llegar pues a este esquema de tabla periódica que representa ya la perfección en el ordenamiento. Pero esa parte teórica no lo vamos a tratar, nos vamos a centrar nosotros en la tabla periódica moderna, que es lo que preguntan a nivel pues de examen de admisión, ¿no? Bien, notan jóvenes que todas las tablas periódicas tienen pues el mismo aspecto, ¿no? Un bloque principal grande y un bloque pequeño en la parte inferior. Y todos pues tienen una serie de cuadraditos en cuyo interior pues hay una serie de datos, ¿no? Cantidades numéricas, aparte del símbolo del elemento. Pero de todos esos datos, el que destaca, jóvenes, es el número más grande, ¿no? Que pueden observar, que es el número atómico Z, número de protones, ¿no? Con la cual se ordenan los elementos
y están dados pues de acuerdo a sus posiciones, ¿no? Así, el hidrógeno, por ejemplo, el número atómico 1 tiene la primera posición, el helio, que está en el lado derecho, número atómico 2, segunda posición, litio 3, berilio 4, boro 5, nitrógeno 6, así. El hierro que utilizan aquí como leyenda tiene el número atómico 26, le corresponde la posición 26. Y el oganesón, que es el último elemento, Z18, 118, tiene 118 protones, le corresponde la última posición, ¿no? Por si acaso, en este bloque de abajo no están los últimos elementos, ¿ah? Estos bloques que están abajo, jóvenes, son parte de los elementos de este bloque principal. Normalmente, pues, están conectados a estos elementos, lutecio y laurencio, ¿no? En este grupo o columna 3, que se llama la columna, pues, de la familia de escandio, que incluye a estos elementos que van desde el lantano hacia adelante, llamados lantánidos, y del actinio hacia adelante, que se llaman los actínidos, ¿no? No son los últimos están acá, en realidad a partir del 103, ¿no? Hasta el 118, acá están los últimos, ¿no? Oganesón, Teneso, el Livermorio, Moscovio, Fleborio, Nionio, el Copernicio, Rogenio, Darstanio, Meitnerio y así, ¿no? La mayoría tienen nombres, pues, de los, de algunos químicos que participaron o descubrieron estos elementos o lograron sintetizarlo, pues, en los laboratorios. Ahora, dentro, jóvenes, del uso de la tabla periódica, en cada cuadrito van a encontrar valores numéricos que representan las medidas de ciertas propiedades. No todos tienen pues las mismas medidas, ¿no? Es decir, que una tabla periódica está editado de acuerdo a las necesidades del estudiante, ¿no? O sea que en un solo cuadrito no puede tener toda la información pues de los elementos. Esta tabla, por ejemplo, tabla periódica que estamos mostrando, está diseñado principalmente para conocer estos números que ven acá en este cuadradito del hierro, que son las valencias y números de oxidación. O sea, esta tabla periódica sirve para un capítulo específico que es formulación y nomenclatura de compuestos. Da fórmulas y nombres a los compuestos, ¿no? Porque ahí están las valencias. Claro que siempre va a haber valores que se repiten, ¿no? En casi todas las tablas periódicas, pero hay otros valores que diferencian uno a otro. Nosotros en esta clase vamos a ver diferentes variedades jóvenes de tablas periódicas, todos con el mismo esquema y ordenados de la misma manera, con las mismas partes, pero con diferentes datos, ¿no? Dependiendo pues lo que se quiera usar. Aquí, por ejemplo, tenemos número atómico, tenemos una propiedad llamada electronegatividad, tenemos la masa atómica, la energía para ionizar al átomo, el símbolo, el nombre y la configuración electrónica. Hay otros que tienen pues otras cantidades, ¿no? Bien, pero lo común en todos, jóvenes, son que van a tener 7 filas, aquí se pueden ver, ¿no? Enumerados del 1 al 7, que se llaman periodos, y van a tener 18 columnas, que va a la cabeza de cada columna, ¿no? Un número en arábico, 18 columnas que se llaman los grupos. Adicionalmente pueden ver los colores. Esos colores no es para que la tabla periódica se vea bonito, jóvenes, sino porque tienen pues utilidades, ¿no? Representan algunas características físicas y químicas, ¿no? De los elementos que se encuentran acá. Por ejemplo, acá en celeste, que está la última columna hacia la derecha, son los gases nobles, ¿no? También se le llama gases raros, gases inertes, ¿no? Nobles porque no se oxidan, ¿no? No se malogran, no se deterioran. Raros porque son muy escasos, solamente se puede conocer, ¿no? En la atmósfera la presencia del argón. Y se llaman también inertes porque prácticamente son gases muertos, no reaccionan químicamente, ¿no? Y así. En esta clase entonces vamos a ver detalles de qué significa pues cada uno de estos términos, incluso los colores, ¿no? En la tabla periódica. Pero primero, lo primero hay que definir qué cosa es una tabla periódica, cómo se llama la tabla periódica actual, qué partes tiene, cuántos elementos y todo lo demás, ¿no? En la tabla periódica moderna, o tabla periódica también conocida como actual, tiene este nombre, ¿no? Se llama la forma larga de ordenamiento, así se conoce, ¿eh? Forma larga. Ustedes pueden ingresar a Google, ¿no? Y escriben ahí tabla periódica forma larga, le va a salir la tabla periódica pues actual. Porque también pueden escribir tabla periódica forma corta y le va a salir una tabla periódica antigua, jóvenes, que fue diseñada por un ruso llamado Mendeleev. Se conoce como la tabla de Mendeleev, ¿no? Cuyos elementos eran menos en ese tiempo y estaban ordenados de otra forma, ¿no? Que fue corregido y fue ampliado hasta tener la forma larga, que es forma rectangular. Toda tabla periódica, incluida esta, representa un esquema de ordenamiento de los elementos químicos que ha sido diseñado, jóvenes, con
una finalidad, ¿no? Y la finalidad, pues, es conocer de forma sencilla, rápida y sistemática, ¿no? Las propiedades de los elementos y su configuración electrónica. Dos cosas se puede conocer en la tabla periódica actual directamente, ¿no? Veo un elemento en la tabla periódica, veo su color y ya puedo predecir sus propiedades, cómo se va a comportar, ¿no? Y luego voy a observar su número atómico y el lugar donde se encuentre y puedo conocer su configuración electrónica. La tabla periódica actual ha sido diseñada justamente para conocer estos dos términos, ¿no? Es así. Bien, por lo demás, en la tabla periódica están ordenados todos los elementos químicos que se conocen, pero están ordenados bajo un criterio, jóvenes, y ese criterio fue establecido mediante una ley que se conoce como la ley periódica moderna, porque también hay una ley periódica antigua, ¿no? Como se ordenaban anteriormente los elementos, ¿no? Esta es la ley periódica moderna. Esta ley fue establecida en el año 1913 por un físico inglés llamado Henry Moseley. Y esta ley nos indica la forma como se deben ordenar los elementos en la tabla periódica actual, ¿no? O sea, esta ley nos dice cómo, quién va a ir primero, quién va a ir segundo, quién va a ir último, ¿no? Y la ley enuncia lo siguiente, ¿eh? Dice, las propiedades químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. El número atómico es Z, recuerden, ¿no? Esto quiere decir, jóvenes, que las propiedades de los elementos se definen sobre la base de Z. Si yo quiero saber, jóvenes, conocer las propiedades de un elemento, debo conocer su valor de Z. Y en la tabla periódica los elementos van a ser ordenados justamente con ese valor para ver cómo aumentan o disminuyen las propiedades de acuerdo con las ubicaciones. Justamente por esa razón, a este esquema de ordenamiento se le llama tabla periódica. Tabla porque es una tabla de datos, pues no hay mucha información ahí. Pero ¿por qué periódico, no? Ustedes saben, por sus amplios conocimientos, pues, de lengua, que la palabra periódico o que algo es periódico, ¿no? Representa, pues, algo que es secuencial, ¿no? Algo que se repite continuamente o algo que varía de forma continua, ¿no? Algo periódico, ¿no? Aquí también, cuando los elementos son ordenados según su número atómico, se observa, jóvenes, que las propiedades varían de forma, pues, periódica, ¿no? Aumentan en un sentido, disminuyen en otro, de tal manera que esas propiedades son predecibles, ¿no? Son predecibles. Claro, en términos físicos el periodo tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Pero en términos, pues, comunes se habla, pues, de una variación, ¿no? De un cambio en relación, pues, al tiempo, ¿no? Bien, conociendo esta periodicidad, según el número atómico Z, yo puedo predecir el comportamiento de un elemento sin conocerlo completamente, ¿no? Y ese es el gran logro de la tabla periódica. No basta que yo conozca la propiedad de un elemento, puedo saber cómo se va a comportar el siguiente, el que está a su costado, hacia la derecha, hacia la izquierda en la tabla periódica, o hacia arriba o hacia abajo. Y eso hace posible, jóvenes, que yo no tenga la necesidad, pues, de conocer a todos los elementos, ¿no? Puedo conocer solamente un grupo y puedo predecir cómo se va a comportar, pues, el resto, ¿no? Porque conocer, jóvenes, las propiedades, características de todos los elementos químicos sería muy complejo, ¿no? Y nadie, pues, lo puede, ¿no? Sería mucha información. Es por eso que la tabla periódica me va a ayudar a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a preparar una aleación metálica, ¿no? Para fabricar, por ejemplo, utensilios, ¿no? De medicina, cuchillos, bisturís, todo, ¿no? Entonces, me dicen, debo escoger un metal, ¿no? Pero un metal, pues, que no se oxide así nada más, ¿no? Entonces, la tabla periódica me puede decir, jóvenes, a cuál de los metales, ¿no? Es el más recomendable para fabricar, pues, ese instrumento. Y van a ver que hay un grupo de metales con esas características, como el oro, el platino, el paladio, con la cual se fabrican, pues, materiales que resisten el paso de la oxidación. Eso con la tabla periódica, ¿no? Con ellos también puedo fabricar, pues, acero inoxidable, ¿no? O acero ligero, ¿no? O puedo observar, por ejemplo, el grupo de los no metales, y puedo ver, pues, aquellos que tienen un alto poder oxidante, ¿no? Como el cloro, flúor, bromo, y puedo utilizarlo, pues, para fabricar desinfectantes, ¿no? Porque todo lo que es oxidante mata a la materia orgánica, ¿no? Pues el flúor se utiliza en la pasta dental, ¿no? Para eh, liberarnos, pues, de las caries, ¿no? El cloro se utiliza, pues, en la lejía, ¿no? En la potabilización del agua, ¿no? El yodo en la sal yodada, ¿no? El oxígeno en el agua oxigenada. Entonces, se puede conocer ese comportamiento, jóvenes, solamente viendo, pues, los colores
y las ubicaciones de los elementos en la tabla periódica. Y esa es la idea, ¿no? De esta clase, conocer, pues, detalles sobre eso. No vamos a conocer, obviamente, pues, al 100%, ¿no? Pero vamos a tener la suficiente información para poder resolver un ejercicio que nos pueda venir en el examen de admisión. Bien, aunque la ley periódica moderna, o sea, esta ley por la cual se ordenan los elementos, fue enunciada por Moseley. Moseley no fue el que diseñó la tabla periódica, ¿no? Él no dibujó la tabla periódica, él solamente dijo cómo debían ordenarse los elementos. El que va a diseñar la tabla periódica va a ser un químico, desde luego, ¿no? En este caso, el químico suizo Alfred Werner. Por eso la tabla periódica actual, también, aparte de llamarse forma larga, se conoce también como la tabla periódica de Werner, ¿no? Porque él fue quien diseñó. También hay que afirmar, jóvenes, que ese diseño no es perfecto, pues, ¿no? O sea, tiene algunos errores, lo que indica que con el tiempo, en estos años se espera, van a ser corregidos, ¿no? Inclusive por la web ya circulan modelos de tabla periódica donde se han corregido las deficiencias de la tabla periódica actual. Hay tablas periódicas, jóvenes, circulares, ¿no? En círculo, como abanico, se puede leer mucho mejor de repente que la tabla periódica que tenemos ahora, ¿no? Hay tabla periódica, pues, en 3D, así como el cubo de Rubik, ¿no? Para ver la posición, pues, de los elementos químicos, ¿no? Ya son ideas que se han propuesto, claro que para ser aceptadas, pues tienen que pasar una serie de pruebas, pero muchas de ellas, pues, ya se están usando, ¿no? Bien, él lo va a construir. Y una vez que se construye, ya se imprime y lo tenemos, pues, a la mano. Y eso que tenemos a la mano lo vamos a describir, ¿no? Por eso vamos a ver en esta clase la descripción de la tabla periódica actual, ¿no? Bien, se sabe, muchachos, que la tabla periódica actual contiene 118 elementos químicos reconocidos oficialmente. 118, no hay más ni menos, ¿no? Reconocidos oficialmente por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es el máximo organismo de la química el que se encarga de dar los nombres, los símbolos, las fórmulas y todo lo demás. Ellos han reconocido 118 elementos, desde el hidrógeno hasta el oganesón, ¿no? Hay algunas tablas periódicas que tienen menos, no están actualizadas, no importa, jóvenes, se puede usar porque los últimos elementos son referenciales, ¿no? Casi no se emplean por ser radiactivos, por ser sintéticos, ¿no? Hay otras tablas periódicas inclusive que tienen más de 118 elementos, ¿no? Tienen 124, 127. Puede ser que esos elementos ya se hayan sintetizado en laboratorio, porque no existen en la naturaleza, pero no han sido reconocidos, pues, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta que no han sido reconocidos? Cuando su símbolo tiene 3 letras, jóvenes. Siempre que tenga 3 letras, ese elemento no ha sido reconocido, porque los símbolos admiten oficiales, ¿no? A lo más 2 letras, ¿no? Una en mayúscula y una en minúscula. Si tiene 3, ese elemento todavía no ha sido reconocido. Bien, estos 118 elementos se encuentran ordenados, ya sabemos, respecto a su número atómico Z, de forma creciente, de menor a mayor. Siempre se distribuyen de izquierda a derecha y vamos descendiendo conforme se van, pues, colocando los elementos, ¿no? Y se van a distribuir en 7 periodos, que son 7 filas, como hemos visto en la tabla periódica que hemos mostrado, y en 18 grupos o columnas, ¿no? Esa es la notación actual. Los 118 elementos se distribuyen en 7 filas, llamados periodos, en 18 columnas, que son los grupos. De tal manera que cuando ustedes trazan las filas y las columnas, ahí se forman los cuadrados, ¿no? Los cuadraditos que le corresponde a cada elemento. ¿Cómo se ven estos periodos y estos grupos? Vamos a verlo aquí utilizando, pues, una tabla periódica alternativa, ¿no? Vamos a ver la disposición de los 7 periodos, las filas, según el número de niveles de energía. Recuerden que una fila en la tabla periódica representa, jóvenes, a átomos que tienen un número de niveles de energía específico. Por eso solamente hay 7 filas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho en la teoría de configuración electrónica que solamente hay 7 niveles de energía. Significa que cada fila en la tabla periódica contiene elementos con igual número de niveles, que es igual al número de periodo, ¿no? Y aquí lo veríamos así. Miren, esta tabla periódica es más sencilla porque solamente tiene el símbolo de los elementos, pero sirve para ver los periodos. Los periodos están acá, del 1 al 7. Acá hay 2 filas más, el bloque exterior, pero no son periodos adicionales, también son parte del periodo 6, parte del periodo 7. La teoría dice, jóvenes, que todos los elementos que se encuentran en un mismo periodo tienen la misma cantidad de niveles, que es igual al número de periodo.
Así, por ejemplo, los elementos como el calcio, el potasio, el escandio, titanio, vanadio, cromo, hasta el criptón, como están en la fila 4, cuando ustedes hagan la configuración electrónica de esos átomos, van a encontrar que todos tienen 4 niveles, nada más, 4 nada más. Los que están en el séptimo nivel van a tener 7 niveles, los que están en el segundo nivel solamente 2 niveles. Eso significa, jóvenes, si en un problema a mí me piden ubicar a un elemento en una fila, en un periodo, lo único que debo hacer es la configuración electrónica y contar cuántos niveles tiene. Si tiene 4, va a estar en la cuarta fila, ¿no? Si tiene 5, va a estar en la quinta fila. Y en esta tabla periódica también se observa, jóvenes, los grupos que están hacia arriba. Lo podemos ver de arriba hacia abajo. Grupo 1, 2, 3, 4, 12, 13, hasta 18. Esto según la notación moderna, porque según la notación antigua que todavía se usa, aparte de este número en arábico, se le da un número en romano, ¿no? O también en arábico, pero con una letra mayúscula a su alrededor, que puede ser la letra A o B. Se llaman grupos A o B. En la notación moderna solamente pues es número, ¿no? 18 grupos. Pero en la notación antigua hay grupos A, grupos B, como vamos a mencionar. Bien, los grupos o columnas, ¿no? Acá están las columnas, se numeran del 1 al 18. Pero en la notación antigua aún se emplea, ¿no? Se denotan también con números romanos, en muchos casos, ¿no? Pero a veces se utiliza también números arábicos y una letra en mayúscula que puede ser A o B. Acá no se ve, ¿ah? Acá solamente están los grupos en números arábicos, ¿no? Del 1 al 18. Pero vamos a poner otra tabla periódica porque hay muchas jóvenes, si queremos pues detallar algunas cosas, ¿no? Esta tabla periódica, fíjense, está incompleta también, porque acá miren, ven símbolos de elementos con 3 letras, no están reconocidos. No está actualizada esta tabla periódica, pero tampoco me interesa porque los últimos elementos no se usan pues mucho, ¿no? Lo que sí podemos ver, jóvenes, acá miren, son los 7 periodos, acá están, 1 a 7, esto también es 6, 7. Y arriba están los grupos del 1 al 18, pero aparte tienen una anotación en letras, ¿no? A y B y con números romanos. La primera columna es 1A, la segunda columna 2A, luego empieza 3B, 4, 5, 6, 7, 8B, que abarca 3 columnas, luego 1B, 2B, y luego nuevamente grupo A, 3A, 4A, 5A, hasta el 8A. Esta notación antigua hay que aprender a correlacionar con la notación moderna, ¿no? Así la columna 18 es el grupo 8A. La columna 1 es el grupo 1A. La columna 12 es el grupo 2B. ¿Y cómo recordar, jóvenes, esa correlación? Por las configuraciones que ven acá. Cada columna tiene una configuración particular que yo debo recordarlo. Por ejemplo, la columna 1, 2, grupo 1A, 2A, terminan todos los elementos que están en la misma columna en S1, en S2. Para las columnas del 3 hasta el 12, que abarcan el 3B, el 4B hasta el 2B, su configuración termina en D. Y siempre con 1, 2, 3, 4 hasta 10 electrones, porque el D admite 10 electrones. La columna 3 al 18, que abarca el grupo 3A hasta el 8A, todos terminan en P, desde P1 hasta P6. Significa, jóvenes, que si en un problema a mí me piden ubicar un elemento, saber pues en qué fila, ¿no? Y en qué columna se encuentra, lo único que debo hacer es su configuración electrónica, ¿no? Si observo, por ejemplo, que termina en 5P3, allá. 5P3 es el nivel 5, ¿no? Ese elemento está en la quinta fila, digo. Y si termina en P3, está acá, pues, en este lugar, ¿no? P3 es acá, quinta fila, sería pues columna 15, grupo 5A, ¿no? Quinta fila sería pues el elemento SB, ¿no? ¿Qué elemento tiene símbolo SB? No es Sport Boys, ¿ah? Aquí está con rosado, ¿no? Es antimonio, ¿no? Es el elemento antimonio. Entonces, sin tener la tabla periódica a la mano, yo puedo saber, jóvenes, el lugar donde se encuentra un elemento solamente haciendo su configuración electrónica, ¿no? Y la configuración siempre se hace con el número atómico Z porque los elementos se ordenan según Z. Lo que hay que recordar sí es lo siguiente, ¿no? Que en el lado izquierdo de la tabla periódica están los elementos que terminan en S. En el lado derecho están los elementos que terminan en P. Y en el lado central están los elementos que terminan en D. Y hacia abajo, en el bloque fuera, están los elementos que terminan en F, ¿no? Los que terminan en SP, notan que tienen las letras A en sus notaciones. Y los que terminan en D son los que tienen las letras B en esta parte. Y eso me va a servir como guía para yo relacionar pues las ubicaciones en estas notaciones antiguas, como vamos a ver.
Estas notaciones A y B se denominan notaciones de familias de elementos, ¿no? Porque antiguamente a cada columna se le llamaba una familia de elementos. Esta era, por ejemplo, la familia de los gases nobles, que se conserva hasta hoy, ¿no? Esta es la familia, por ejemplo, que incluye flúor, cloro, bromo, yodo, elastato, la familia de los halógenos. Esos nombres también se utilizan hoy, hay que recordarlos. No lo vamos a indicar con detalle. Eh, porque en esas columnas jóvenes se tienen elementos con propiedades similares, ¿no? Por ejemplo, todos los gases nobles se comportan de la misma manera, ¿no? Pues se le llaman familias, ¿no? Debido a que su configuración electrónica termina en el mismo subnivel, termina siempre en la misma letra, con la misma cantidad de electrones, ¿no? Por ejemplo, aquí el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, todos terminan en P2, ¿no? Y es una familia de elementos llamada pues los carbonoides, así se le llama. Y como terminan de la misma manera, se comportan químicamente pues igual, por eso se dice que forman una familia. A menudo cada grupo o familia posee un nombre característico, ¿no? Y hay que recordar eso porque también preguntan, ¿no? Sobre todo jóvenes para las columnas que terminan en S o P, que son los grupos A, son los más conocidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta columna S1, S2 son dos grupos A1 y 2. Esta columna P1 hasta P6 son los grupos de 3A hasta el 8A. Y aquí lo vamos a ver. Familia de los grupos A. Se les llama jóvenes con este nombre, ¿eh? Se les conoce así. Todos los elementos que están en las columnas de grupos A se llaman elementos representativos. Y son 8, como podemos ver, ¿eh? Acá están, fíjense, acá están 1A, 2A, acá hay dos columnas, dos grupos, y acá 3A hasta 8A hay 6 columnas. En total, 8 grupos. 8 grupos A. Los grupos B están en el centro, ¿eh? A está, pues termina en S o termina en P. Y cada columna tiene un nombre, así como esto se llama gases nobles, los otros también tienen un nombre que vamos a indicar. Todos ellos se llaman representativos, ¿no? En este cuadrito vamos a ver, pues, los nombres de cada uno de esos 8 grupos A, como pueden ver acá, cómo terminan sus configuraciones para reconocerlo para los problemas y los nombres que tienen, ¿no? El grupo 1A, que está pues más hacia la izquierda, ya hemos visto que termina en S1, se llaman los alcalinos. Ahí está el sodio, el litio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Menos el hidrógeno. El hidrógeno también está ahí, jóvenes, pero no se considera alcalino. Y ese es un error ya de la tabla periódica moderna, ¿no? El grupo 2A, que es la segunda columna, termina en S2. Ahí están los alcalinos térreos, se les llama así. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio se encuentran ahí. No es necesario recordar a los elementos, ¿ah? Solamente hay que recordar el nombre y cómo termina su configuración para darle pues esa numeración. Luego damos un salto y nos vamos a la derecha de la tabla periódica. Ahí están los grupos A que restan, lo del 3A hasta el 8A. Ahí ya empiezan con P ellos, ¿ah? Con P, ¿no? El S ya se llenó con P. P1 hasta P6, porque el P se llena con 6, ¿no? 3A se llama los térreos o boroides. Ahí está el boro a la cabeza. 4A terminan en P2, los carbonoides, carbono está ahí. 5A, P3, nitrogenoides. 6A, anfígenos, ahí está el oxígeno de referencia. 7A, están los halógenos, flúor a la cabeza. Y 8A están los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Estas configuraciones son importantes recordar a los jóvenes porque yo con esto puedo simplificar la solución de un problema, ¿no? Si me dicen que tengo un halógeno, entonces yo debo recordar que su configuración termina en P5. Y si me dicen que está en el tercer periodo, tercera fila, este N es periodo, jóvenes, ¿ah? Periodo es número de niveles, hemos mencionado. Pongo acá 3P5 y puedo reconstruir su configuración y conocer muchas cosas más de ese elemento. Si me dicen pues que es un carbonoide, yo debo recordar que termina en P2. Y si es del quinto periodo, acá pongo 5, porque su mayor nivel debe ser el 5. Y viceversa, ¿no? Significa, jóvenes, que si en un problema me dan el número atómico de un átomo y yo hago la configuración, si observo que termina en S o P, yo de frente voy a decir, ah, ya este es un grupo A. Este elemento está en un grupo A. Grupo representativo, ¿no? Elementos representativos. El problema es averiguar qué número de estos 8 grupos A. La regla, dice acá, fíjense en este cuadrado, para hallar el número de grupo, si es 1A, 6A, 8A, lo único que debo hacer es sumar los electrones S y P del último nivel, o sea, sumar estas cantidades. Fíjense acá. Grupo 8A, sumo solamente 2 y 6, me da pues 8. Aquí sumo 2 y 5, me da 7, ¿no? Aquí sumo 2 y 1, me da 3. Lo único que debo hacer es sumar los electrones del último nivel y ya tendría, jóvenes,
la ubicación en el grupo para ese elemento A. Basta que termine en S o termine en P, es un grupo A. Pero el número de grupo, o sea, el número que va adelante acá, es el resultado de sumar los electrones S y P del último nivel que tiene el átomo. Desde luego, para eso debo tener la configuración completa, pues, ¿no? Para saber dónde está el último nivel y quién con quién voy a sumar, ¿no? Pero es así. Estos nombres, muchachos, con la práctica, pueden aplicar incluso acá sus reglas mnemotécnicas para recordarlos, ¿no? Alcalinos, alcalinos térreos, térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, gases nobles. Eso para los grupos A. Los grupos B, jóvenes, están en el centro de la tabla periódica. Se llaman, pues, los elementos de transición. Ellos, si podemos retornar, miren, voy a retornar acá. Los grupos B, fíjense, acá están en la parte central. Ellos todos terminan en D. Todos terminan en D. Yo puedo reconocerlo. O sea, significa que si tengo un ejercicio y hago la configuración electrónica para un átomo y observo que termina en D, yo de frente voy a decir, ya ese elemento pertenece pues a un grupo B. Es un elemento de transición. El problema va a ser averiguar el número de grupo, ¿no? El número que va a ir al costado de la letra B. Y para ellos también pues hay una regla. Son 8 grupos B, igual que los grupos A, elementos de transición, y estas son sus configuraciones, ¿no? Así, todos terminan en D, como pueden ver acá. Todos terminan en D. Acá hay un asterisco que indica pues que este grupo 8B, como lo hemos mostrado en el gráfico, abarca 3 columnas, ¿no? Porque miren las configuraciones, ¿ah? D1, D2, D3, esto es D4 en realidad, pero D4 no es válido, hemos visto en la clase pasada de configuración, se ha movido un electrón acá, a D5, ¿no? D5, este debe ser D6, acá hay D10, falta D6, D7, D8, ¿no? Aquí debe ser en realidad D9, pero se ha movido un electrón, porque D9 tampoco es configuración válida, D10. Todos terminan en 10, perdón, en D, todos terminan en D. Entonces, cuando yo en un problema haga la configuración de un átomo y observo que termina en D, de frente voy a decir, ya ese elemento es un grupo B. Voy a poner la letra B. Pero ¿qué número de grupo será, no? Entonces, para eso yo debo sumar estos electrones, jóvenes, ¿ah? Electrones S y D. El problema es que a veces la suma sale muy grande. Mira, aquí puedo sumar 2 y 5 y me va a salir pues 7B. Sumo aquí 1 y 5, me sale 6B, correcto, ¿no? 2 y 3 sale pues 5B. Pero si sumo acá, 1 y 10 sale 11 y no hay grupo 11B. Los grupos B solamente hace hasta el 8, ¿no? Entonces, eso también es una anomalía de la tabla periódica que debe corregirse, ¿no? Que no concuerdan para los grupos B. Para los grupos A sí no hay problema, ¿no? Aquí también la suma es 12, pero lo pongo 2B, ¿no? Aquí la suma, jóvenes, va a ser 8, 9 y 10 y lo voy a colocar en 8B. Para eso vamos a utilizar pues algunas reglas prácticas para recordar cómo puedo saber en qué número de grupo está un elemento, ¿no? Para los A ya hemos visto, ¿no? Basta que termine en S o P, es un grupo A, el número de grupo es sumar los electrones del S y P del último nivel. Para los grupos B sí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber primero que termine en D y luego sumar los electrones S y D, los últimos lugares, ¿ah? Si la suma se excede, hay que hacer algunas correcciones. Estos son los nombres de estos grupos. A esto sí no es necesario recordar a los jóvenes porque no tienen muchas aplicaciones. Pero se llaman así. A 1B se llaman metales de acuñación. Ahí está el cobre, la plata y el oro. Grupo 2B, metales puente. Y el resto se llama familias del primer elemento, ¿no? Familia del escandio, familia de titanio, familia de vanadio, familia de cromo, familia de manganeso. Salvo el 8B, que es los ferromagnéticos. Los ferromagnéticos. Hay que cuidarnos, sí, de este grupo 8B, del 1 y el 2, porque las sumas no concuerdan con el número de grupo, ¿no? Mira, aquí es 2B, pero la suma es 12, ¿no? Aquí es 1B, la suma es 11, ¿no? Y aquí van a haber 3 sumas, porque el grupo 8B, como podemos verlo acá, voy a retroceder de nuevo, miren, acá está el grupo 8B, abarca 3 columnas, ¿no? Va a haber 3 sumas, ¿no? Y todos se van a incluir, pues, en el grupo 8B. Pero aquí vamos a indicar justamente la regla para recordar, pues, esas ubicaciones, ¿no? Para estos elementos, el número de grupo, o sea, estos números en romanos que va al costado de la letra, se termina sumando los electrones de los últimos subniveles S y D. O sea, hay que sumar aquí S y D, S y D, S y D. Cuando la suma toma valores altos, como 8, 9 y 10, como pasa acá en este asterisco, porque ahí termina D6, D7, D8, si sumamos 2 más 6 sale 8,
2 más 7 sale 9, 2 más 8 sale 10. Siempre que salga esta suma, a todos los vamos a poner en el grupo 8b. ¿Por qué? Porque no hay grupo 9b, no hay grupo 10b. Cuando la suma da 11, como acá, lo ponemos en el grupo 1b. Y cuando la suma da 12, le ponemos en el grupo 2b, porque no hay 11b, tampoco hay 12b. No hay que pasarlos a otros grupos. Hay que recordar esta observación para los ejercicios, ¿no? Para los ejercicios. Pero normalmente los ejercicios jóvenes vamos a ver ubicaciones principalmente para los grupos A, elementos representativos. Estos son elementos de transición, porque son los más comunes, ¿no? Los más conocidos de los elementos. Pero igual hay que estar preparado pues para todo, ¿no? Así viniese en el examen de admisión. Bien, las ubicaciones de los elementos se pueden desarrollar de forma sencilla, jóvenes, con su configuración electrónica, ¿no? Para ubicar el periodo o la fila, ¿no? De las 7 que hay, solo se cuenta el número de niveles, nada más, ¿no? Si hay 5 niveles, quinto periodo. Si hay 4 niveles, cuarto periodo. Y para indicar el grupo, solamente se debe observar en qué subnivel termina, ¿no? Si termina en S o P, es un grupo A. Si termina en D, es un grupo B. Y la cantidad de electrones que poseen en dichos subniveles, ¿no? Aquí también podemos ver, miren esta tabla periódica, ¿no? Bueno, que es la misma, ¿no? Que hemos mostrado, donde volvemos a verificar, miren los subniveles, ¿no? O sea, los grupos A y B tienen que ver, jóvenes, cómo terminan las configuraciones, ¿no? Con cierta cantidad de electrones. En cambio, el periodo solamente es número de niveles. Pero si queremos separar a los elementos de acuerdo a cómo terminan sus configuraciones, se va a generar, jóvenes, 4 bloques en la tabla periódica. Y tendríamos una tabla periódica de esta forma, fíjense, con 4 bloques. El bloque de rosado es el bloque S. Aquí están todos los elementos que terminan en S. Aquí están, jóvenes, el grupo 1A y 2A, que son los alcalinos y alcalinos térreos. El bloque D, que es la parte central, todos ellos terminan en D, ¿no? Ahí están los grupos BA, los grupos B. El bloque P, que también contiene grupos A, todos terminan en P. Aquí están pues los térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos y gases nobles, ¿no? Y el bloque F, este bloque de fuera, están todos los elementos que terminan en F. Hay que recordar, jóvenes, que los bloques S y P, estos dos bloques, izquierda y derecha, contienen a los elementos de los grupos A, ¿no? Aquí están los grupos A, en estos dos lados, izquierda y derecha. Elementos representativos se llama. El bloque D, que es la parte central, están los grupos B, elementos de transición. Y el bloque F se conoce, jóvenes, como los elementos, están fuera de la tabla periódica, elementos de transición interna, así es su nombre. Y ahí hay 2 filas de elementos llamados los lantánidos y actínidos. Todos ellos se ubican en un solo grupo, que es el 3B. Todos ellos están ubicados acá, en esta columna, ¿no? Por eso en los dibujos con elementos siempre se pone flechas que continúan acá. Continúa acá, ¿no? Este grupo de los lantánidos y actínidos, antiguamente llamado tierras raras, así se le llamaba, están ubicados aquí, en este lugar, en el 3B. No necesita pues más referencia, aquí no hay que sumar electrones, nada de eso, ¿no? Solamente se suman los electrones S y P para los grupos A y S y D para los grupos B, ¿no? Para los F no, todos tienen una ubicación fija ya. Todos están en el grupo 3B. Bien, conociendo esos detalles, jóvenes, ya de la tabla periódica, sabemos pues, que hay 118 elementos ordenados según Z, distribuidos en 7 filas según los niveles y en 18 columnas según cómo termine la configuración electrónica. S y P, grupos A, D, ¿no? Grupos B y F, lantánidos y actínidos, que están en el 3B, ¿no? Vamos a ver ahora, para finalizar esta parte, hablando de las propiedades, jóvenes, de los elementos químicos. Ya no vamos a ver las configuraciones de las propiedades, pero ya conocemos, jóvenes, las localizaciones, ¿ah? Si tengo la tabla periódica, en el lado derecho, izquierdo, están pues los grupos A, ¿no? S y P. En el centro están los grupos B, bloque D, y hacia abajo está el bloque F, lantánidos y actínidos. Eso es importante también para predecir las propiedades, porque miren, cuando hablamos de propiedades de los elementos químicos, la tabla periódica queda dividida en 3 partes. El bloque de los metales, el bloque de los no metales y los metaloides, ¿no? Llamado también semimetales. La tabla periódica lo veríamos así, fíjense, aquí ya con colores. Lo de azul representa pues a los metales,
Lo de verde, los metaloides, y lo de amarillo, los no metales. Aquí hay un amarillo, pues, que se ha infiltrado, ¿no? Ese hidrógeno debería estar en realidad acá. ¿Pero por qué se coloca acá, jóvenes? Porque su configuración termina en S1 y todos terminan acá en S1, ¿no? Por eso se le deja ahí. Y eso ya es un error, pues, de la tabla periódica, ¿no? Hay tablas periódicas, como le digo, circulares, donde ya el hidrógeno tiene una posición definida, no en esta fila, no en esta columna. Se ha corregido. Pero por el momento se acepta así, ¿eh? Todo de amarillo son no metales, incluyendo el hidrógeno que está de este lado, ¿no? Todo lo de azul son metales y lo de verde, pues, son metaloides. Cada conjunto de elementos tiene propiedades y a nosotros nos va a interesar principalmente los metales y no metales. Bien, noten, jóvenes, que en este esquema los elementos metálicos en azul abarcan casi toda la tabla periódica, ¿no? Hay bastante, ¿no? Bastante metales, ¿no? Los no metales son poquitos, los metales son bastantes. Prácticamente todo el bloque S, porque este es el bloque S, son metales. El bloque D, que es el bloque central, grupos B, son metales. El bloque F, que está abajo, son metales. Y este es el bloque P. Aparte del bloque P, este es el bloque P, también son metales, ¿no? Significa, muchachos, que cuando yo tengo un átomo y hago la configuración electrónica y termina en D, yo puedo asegurar, pues, que ese elemento es un metal. ¿Por qué? Porque se va a encontrar acá en el centro. Si termina en F, también puedo asegurar que es un metal. Si termina en S, igualito. Si termina en P, posiblemente sea un no metal, porque también podría ser metal o metaloide, ¿no? Pero yo puedo asegurar para los metales en mayor caso. Bien, ¿cómo se comportan estos metales, estos no metales? ¿No? Porque nos interesan principalmente eso. Aquí hay una lista, jóvenes, de propiedades, que en sus libros también lo van a encontrar, ¿no? Aquí vamos a citar lo más importante, ¿no? Propiedades de los metales. Los metales, jóvenes, que tienen mayor número, tienen propiedades, pues, tanto físicas como químicas, ¿no? Ahora, pero aquí, jóvenes, no se confundan, ¿ah? Mayor número de ubicaciones en la tabla periódica no significa, pues, que sean bastantes en la naturaleza, o sea, que los metales sean abundantes, ¿no? Porque no es así, ¿no? Los metales son, pues, las sustancias químicas más escasas que existen, ¿no? Conseguir un metal es muy costoso, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver en los costos, pues, no solamente de los minerales, sino también de los productos manufacturados, ¿no? ¿Por qué creen que la minería, jóvenes, es una empresa de gran, pues, rendimiento, de gran ganancia? Porque lo que se obtiene son metales, ¿no? Costosos. ¿Por qué son costosos? Porque hay pocos, jóvenes, ¿ah? Los metales. Y también, por ejemplo, si hablamos de un metal como el cobre, por ejemplo, el aluminio, ¿no? Si ustedes quieren comprarlo puro, ¿no? Como el cobre, pues, que para hacer los cables eléctricos, es muy costoso, jóvenes, ¿ah? El aluminio igualito, si quieren comprar una olla de aluminio, es bastante caro, ¿ah? La olla que utilizamos en casa, pues, de latón, ¿no? De lata. Pero si quisiéramos de aluminio puro o de acero, ¿no? Que contiene hierro, pues, puro, es costoso esas ollas, ¿no? Porque los metales son escasos. Y ni qué hablar, jóvenes, después del oro, la plata, ¿no? El rodio, que es el metal más caro del mundo, ¿no? El platino, paladio o el uranio para fabricar, pues, armas nucleares. Son costosos los metales porque son escasos, no se pueden conseguir así nada más. Por el contrario, los no metales son poquitos en la tabla periódica, pero en la naturaleza, pues, abundan, tanto que algunos son gratis, jóvenes, ¿sabes? Como el oxígeno, por ejemplo, que es no metal, ¿no? Nosotros lo respiramos, nadie nos cobra, ¿no? Al menos por ahora, ¿no? El nitrógeno también está en la atmósfera, gratis. O carbón, que es no metal, ¿no? Vamos al mercado, podemos comprar, pues, carbón barato, ¿no? Comparado con los metales. O azufre, que es ese polvo amarillo que a veces encontramos en bolsita en los mercados, es barato, ¿no? Porque son abundantes. O sea, los elementos metálicos, no metálicos son poquitos en la tabla periódica, pero abundan en la naturaleza. Y de hecho, ¿no? Ustedes habrán visto en el curso de geografía que en nuestro planeta Tierra el elemento químico más abundante es un no metal, es el oxígeno, el más abundante. El oxígeno encontramos en el aire, en el agua y en la corteza terrestre hay oxígeno, los tres lados, ¿no? El segundo más abundante es el silicio, ¿no? Y recién el tercero más abundante es un metal, el aluminio, ¿no? Pero los no metales tienen poco número, ¿no? Y ni qué decir, jóvenes, pues, de los metaloides que no se incluyen dentro de la química. Los metaloides existen solamente para la física, para la química solamente hay
metales y no metales. Bien, no confundirse con eso, ¿no? Una cosa es ser abundantes en la tabla periódica y otra cosa pues ser abundantes en la naturaleza. Bien, propiedades generales de los metales. ¿Ah? Los metales son conductores de la electricidad. Todos sabemos eso, ¿ah? Pues hay que tener cuidado frente pues a los cables eléctricos con los metales, ¿no? El mejor conductor de todos los metales es la plata, ¿no? Es el que conduce de mejor manera. Luego le sigue el cobre y el oro también es buen conductor. Pero a nivel pues doméstico utilizamos pues el cobre, ¿no? No podríamos utilizar plata, imagínense, ¿no? Que todos los cables fuesen pues de plata, ¿no? Sería muy costoso, ¿no? Es muy buen conductor, pero por su costo no se utiliza, ¿no? El cobre se utiliza. Los metales también tienen alta conductividad térmica, ¿no? O sea, los metales se calientan muy rápido y se enfrían muy rápido, conducen de buena manera pues el calor. Los metales son maleables, se pueden formar láminas, ¿no? Cuando ustedes lo aplastan o lo golpean, pueden formar hilos, son dúctiles, lo pueden estirar, ¿no? Eh, y algunos pues más que otros, ¿no? Por ejemplo, el oro es el metal más maleable y dúctil que existe, ¿no? Con el oro ustedes lo pueden prensar y obtener una lámina tan delgadita, jóvenes, que pueden ver a través de ella, ¿no? Sería algo así como el forro de los cuadernos, ¿no? Sí, se ve, jóvenes, está delgadísimo, ¿no? Y está demostrado, y aquí también está escrito, que un gramito de oro, un gramito nada más, se puede estirar, jóvenes, para formar un hilo de 3 kilómetros de longitud, imagínense, con un gramito. 3.000 metros, ¿no? Con un gramito de oro. Los metales son bien dúctiles, o sea, se pueden estirar, generar hilos delgadísimos, ¿no? Es así. También los metales poseen brillo característico, todos los metales brillan cuando usted lo limpian, porque sus óxidos sí son opacos, ya que reflejan la luz, pues, ¿no? Su color es grisáceo a plateado, algunos un poco blanco como el estaño o el calcio. Eh, Todos son así, salvo dos, ¿no? El cobre, que es rojo, estas son las excepciones. El cobre es el único metal que es rojo y el oro, pues, que es amarillo, ¿no? El resto todos son grises o plateados, ¿no? Son bastante densos, pesados, los metales pesan bastante, entre ellos el osmio es el más pesado. También hay otros conocidos por ustedes como el plomo, que pesa bastante, el mismo oro, ¿no? Un lingote de oro que es un pequeño ladrillo pesa más de 50 kilogramos, jóvenes, ¿ah? Sería difícil, ¿no? Que ustedes roben un banco, agarren un lingote y se vayan corriendo, ¿no? Cargar 50 kilogramos no llegarían pues ni a una cuadra, ¿no? Es bastante pesado. El litio es el más ligero, ¿no? Pero en general los metales son pesados. Todos los metales son sólidos, excepto uno que es pues, el mercurio, ¿no? Que es líquido. Y para derretir a los metales, porque los metales se pueden derretir y también podemos hacerlo hervir, se requiere altas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, el hierro se puede derretir y moldear, ¿no? Para dar formas distintas a los aparatos que usamos pues continuamente, ¿no? Pero siempre se requiere altas temperaturas. Esas son sus propiedades físicas, ¿no? Sus propiedades químicas, aquí faltó, propiedades químicas más comunes son las siguientes, aunque vamos a ver con detalle en la próxima clase, ¿no? Los metales tienen pocos electrones en su último nivel porque muchas veces tienden a perderlos, ¿ah? A perderse, a desligarse de esos electrones. Y cuando se pierden los electrones, se forman cationes, iones positivos. Se dice que el metal es electropositivo. Y ese proceso de pérdida se llama también oxidación. Los metales se oxidan, eso también lo sabemos, ¿no? Todos los metales se oxidan. Algunos más rápidos pues que otros, ¿no? Algunos en cuestión de segundos, otros tardan horas, otros tardan días, otros tardan años, jóvenes, en oxidarse o notarse al menos el óxido, ¿no? Los que tardan más tiempo son estos de acá, el oro, la plata, el platino y el mercurio, ¿no? Pues a ellos también se les llama metales nobles. Con materiales de oro se pueden fabricar, jóvenes, herramientas, ¿no? Adornos que pueden durar miles de años inclusive, ¿no? Sin notarse el óxido, ¿no? De todas maneras se van a oxidar, pero sus óxidos es tan poquito que casi ni se nota, ¿no? Y los compuestos que forman tienen carácter básico, se llama. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas son las propiedades generales que hay que recordar. La próxima semana vamos a ver propiedades específicas, ¿no? Bien, los no metales, jóvenes, tienen propiedades opuestas a los metales. Por eso el nombre, ¿no? No metales. ¿Por qué se le llama no metales? Porque son opuestos, pues, ¿no? Y aquí lo pueden, pues, verificar. Miren, ¿ah? Primero, son todos los elementos que carecen de las características de los elementos metálicos, ¿no?
son aproximadamente 22 elementos, nada más, 22. ¿Ah? Imagínense, son 118 elementos en total, le restan 22, que son los no metales, el resto son metales, ¿no? Aparte el hidrógeno presenta eh, las siguientes propiedades, ¿no? Físicas, miren, ¿ah? Son malos conductores eléctricos. Eso es opuesto a los metales son buenos conductores. Salvo una excepción que es el carbono que está en las pilas, que se llama carbono grafito. Él sí conduce la electricidad, pero el resto de no metales lo hace muy bajo, ¿no? Su conducción es muy bajo. Tampoco conducen el calor, más bien se utilizan como aislantes térmicos, ¿no? Son malos conductores del calor. En cambio, los metales sí se calientan rápido y se enfrían rápido, estos no. No poseen brillo, pues los no metales son opacos, ¿no? Terrosos, y la mayoría son gases, excepto el carbono y las pilas, que es no metal, sí tiene brillo, ¿no? Es una excepción. No son dúctiles ni maleables, con ellos no se puede fabricar hilos ni láminas, porque se fragmentan con facilidad. Algunos jóvenes tienen este fenómeno llamado alotropía, de existir en más de una variedad en la naturaleza, como el carbono. El carbono hay dos tipos, el carbono negro o grafito, que se usa en la escritura, y el carbono pues cristalino, transparente, que es el diamante, ¿no? Que se usa en joyería. O el caso del oxígeno. Oxígeno hay dos tipos también. Oxígeno O2 que respiramos y el O3 que es el ozono, que está pues en la estratosfera, ¿no? Protegiéndonos de los rayos ultravioleta, la capa de ozono. Eso se llama alotropía. Los no metales tienen esa cualidad de presentar variedades. En cambio, los metales, ¿no? Los metales solamente hay un tipo de cada uno, ¿no? Un solo tipo de hierro, un solo tipo de oro. En los no metales puede haber más de un tipo, ¿no? Para cada elemento. Su propiedad es, posee baja densidad. Los no metales son ligeros. La mayoría, como digo, gases, ¿no? También hay sólidos, como el carbón, ¿no? El azufre, el fósforo. Hay un solo líquido, no metal, que es el bromo, y el resto son gases, ¿no? Todos los gases nobles, el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor, cloro, son gases, ¿no? Recuerden que los no metales están en el lado derecho de la tabla periódica, en el lado derecho. Aquí lo podemos observar, si retrocedo, fíjense. Acá están. ¿Quiénes son no metales? Todos los gases nobles, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, selenio, bromo, yodo, astato, cloro, oxígeno. Son pocos, ¿sabes? Es fácil de recordar. El resto, pues, son metales, ¿no? Y poseen propiedades opuestas. Pues, si ustedes recuerdan las propiedades de los metales, pueden recordar las propiedades también de los no metales por oposición, ¿no? No es necesario recordar de los dos al mismo tiempo. Sus propiedades químicas de los no metales, ¿no? Acá también están. Los no metales jóvenes sí, en su último nivel tienen bastante electrones eh, y van a ganar siempre algunos más para completar 8. Esto se conoce en química como la regla del octeto, ¿no? Para volverse estables. En cambio, los metales tienen pocos electrones, por eso tienden a perderlo mejor. Más bien le estorban, esos electrones los pierden, ¿no? En cambio, los no metales tienen de 4 a más, ¿no? Entonces le falta poco para llegar a 8, a ellos les conviene ganar y volverse estables. Al ganar forman aniones, iones negativos, ¿no? Por eso se dice que los no metales son electronegativos. Y ese proceso se llama reducción. Ganar electrones se llama reducción, ¿no? Y en una reacción redox, que vamos a ver más adelante, a la sustancia que se reduce, se le llama agente oxidante, ¿no? Los no metales son oxidantes, materiales que oxidan. El oxígeno oxida, por ejemplo, ¿no? A todos los materiales, no metal, ¿no? Lo mismo que el flúor, el cloro, son oxidantes. Y sus óxidos que forman tienen carácter ácido. Eso también lo vamos a ver más adelante en el capítulo de pH, ¿no? Para medir el carácter ácido básico de los compuestos de estos elementos, se utiliza pues esa propiedad llamada el pH. Bien, esto sería, jóvenes, una descripción general entonces de las partes de la tabla periódica y de las propiedades generales de los elementos. La próxima clase vamos a ver ya propiedades específicas, ¿no? Vamos a decir por qué algunos elementos tienen tendencia a perder, otros a ganar electrones, ¿no? Cómo ionizar a los átomos, ¿no? Para formar cationes y aniones, ¿no? Vamos a ver propiedades químicas específicas llamadas propiedades periódicas. En cambio, aquí estamos viendo propiedades generales que lo cumplen todos en general, ¿no? Bien, con esto terminamos entonces el resumen teórico. Nos vamos a centrar pues en los ejercicios, ¿no? Bien, la sexta práctica dirigida, ¿no?
Bien, entonces aquí, como en todo capítulo Jóvenes de Química, hay dos tipos de ejercicios, ¿no? Los ejercicios de teoría, donde hay que marcar verdadero o falso, de acuerdo al resumen que hemos dado, correcto o incorrecto. Y los problemas prácticos consisten en ubicar a los elementos en la tabla periódica, o sea, saber en qué fila, en qué periodo de los 7 está, en qué columna, ¿no? De los 18 se encuentra. Recuerden que para las filas solamente debo contar el número de niveles y para las columnas o grupos debo ver en qué termina, ¿no? Si termina SP es un grupo A, el número de grupo es la suma de los electrones S y P. Si termina en D es un grupo B, el número de grupo es la suma de los electrones S y D. Si la suma es muy grande, a esos elementos se le colocan grupos específicos, ¿no? Como hemos visto en el resumen. Empecemos entonces con la solución. Dice acá, con respecto a la tabla periódica actual, podemos afirmar, significa, jóvenes, que de estas 5 alternativas, solamente una es correcta. Es lo que podemos afirmar. El resto no podemos afirmar porque es falso, ¿no? Ah, dice, los elementos químicos están ordenados en 8 grupos y 7 filas. Eso es falso. Son 7 filas, sí, pero 18 grupos, 18 columnas. Falso. Está conformado por 3 zonas o bloques. SPD, no, falta uno. ¿Quién falta? Falta el F. Son 4 bloques. Falso. Para conocer las propiedades de un elemento es necesario solo su número atómico. Eso es correcto, porque la ley periódica moderna dice pues que las propiedades químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Eso es la respuesta correcta. La D es incorrecta, pues en la tabla periódica moderna contiene más no metales, ¿no? La tabla periódica contiene más metales que no metales, ¿no? Falso. Dice, los elementos en un determinado periodo presentan las mismas propiedades. No, los que tienen las mismas propiedades son los que están en la columna, no en los periodos. En las filas van a encontrar elementos de todo tipo, ¿no? Si ustedes trazan una fila, van a encontrar metales, metaloides, no metales, ¿no? No tienen las mismas propiedades, pues, pero en las columnas sí. Las columnas son familias de elementos con las mismas propiedades, ¿no? Por lo tanto, la E también es falso. Aquí la respuesta sería pues la C. Aquí lo vamos a justificar, Características de la tabla periódica actual. Aquí en este párrafo está resumido todo, Contiene 118 elementos reconocidos oficialmente, ¿no? Hasta el año 2016. Ordenados de forma creciente respecto a su número atómico, pues de ellos depende sus propiedades químicas. Es por eso que la C es lo correcto, ¿no? Y esto pues está indicado en la ley periódica moderna propuesta por Moseley en el año 1913. Lo demás ya acá se indica que es falso, ¿no? Estos elementos se distribuyen en 7 periodos o filas según el número de niveles de energía de sus átomos y 18 grupos o columnas. Aquí dice 8. Pues es falso la A. Según la configuración electrónica final de sus átomos, ¿no? Esta configuración final define el comportamiento químico, ¿no? Por lo que todos los elementos de un mismo grupo presentan propiedades químicas similares. No de los periodos, sino de los grupos. Eso descarta la E. De acuerdo con la configuración final de sus átomos hay 4 bloques de elementos, ¿no? Los bloques S, P, que pertenecen a los grupos A, el bloque D, que pertenece a los grupos B, y el bloque F, que son los lantánidos y actínidos, hemos mencionado. 4 bloques, ¿no? Eso descarta la alternativa B. Sobre la base de las propiedades de la tabla periódica se divide en 3 bloques, ¿no? Los metales, mayor cantidad de ubicaciones, pero escasos en la naturaleza, los no metales y los metaloides, ¿no? Eso descarta, pues, la respuesta D, ¿no? Que dice que la tabla periódica contiene más no metales, ¿no? No es así, es más metales, ¿no? Pero solo en la tabla periódica de naturaleza no es así, ¿no? La clave es la C, entonces. Listo. Problema 2. Así, aquí sí hay que hacer la configuración. O ya tenemos la configuración, ¿no? Este problema sería ya directo, dice. Si un elemento posee la siguiente configuración electrónica, argón 4s1, 3d10, ¿a qué grupo pertenece y qué tipo de elemento es? A ver, observamos en esta configuración que termina en D, y los que terminan en D son grupos B, ¿no? Grupos B, y esos elementos se llaman de transición. Los grupos A se llaman representativos, grupos B se llaman de transición. Los que terminan en F se llaman transición interna, recuerden eso.
Entonces ya podemos decir que ese elemento está en un grupo B, grupo de transición. ¿Qué número de grupo? ¿Qué numerito va al costado de la letra B? La regla dice, jóvenes, que para calcular el número de grupo hay que sumar los electrones S y D, estos electrones, S y D. Como aquí la suma sale 11 y no hay 11B, lo vamos a colocar en el 1B. O sea, la clave aquí sería pues la D. Porque los que terminan en S1D10 están en el grupo 1B, porque la suma es 11. Entonces aquí la clave pues es la D, ¿no? Bien, el fundamento va a estar acá. Las configuraciones electrónicas de los subniveles D corresponden a los elementos de transición, tal como se puede observar en el cuadro que hemos dado. Aquí lo voy a colocar de nuevo. Fíjense, acá está el cuadro. Miren, a quienes terminan de la forma S1D10, ¿no? Busco acá, miren, acá está S1D10, ¿no? Solo que aquí está 4 y aquí está 4 menos 1, ¿no? Aquí está 4, 4 menos 1. Ese es el periodo, ¿ah? Pero yo me fijo solamente en la configuración final, pues, ¿no? S1D10. Ese elemento está en el grupo 1B, entonces. Y si está en un grupo B, es un elemento de transición. Es por eso que la clave es la D. Ahora, si no recuerdo este cuadro, igualito, ¿no? Yo debo recordar que solamente cuando termina en D es un grupo B. Y el número de grupo es la suma de estos electrones. Cuando la suma es 11, pongo 1B porque no hay grupo 11B, pues los B solamente hay hasta el 8, ¿no? Entonces, por lo tanto, para una configuración argón 4S13D10, aquí debe ser D10, le corresponde a un elemento del grupo 1B, ¿no? 1B. En este caso, está aquí, viéndolo acá, mira acá le he resaltado. La respuesta sería pues la D. Pero hay que hacer la corrección acá, jóvenes. Aquí sí se pasó. Es 3D, ¿no? Acá está 3S. El S no puede contener 10 electrones, ¿no? Solamente 2. Así está. Esa es la configuración, ¿ah? Grupo 1B, tal como está marcado acá. Entonces la clave es la D. La clave es la D. Bien, para el problema 3, ahí sí hay que hacer configuración electrónica para ubicar al elemento, ¿ah? Dice, indique a qué periodo y grupo. Recuerden que el periodo es la fila, número de niveles. El grupo sí depende cómo termina, ¿no? Si termina en SP es un grupo A, si termina en D es un grupo B. Corresponde a un elemento con 7 electrones P, o sea, tiene 7 electrones en sus subniveles P. No es P7, por si acaso. 7 electrones P, o sea, 7 electrones en sus subniveles P. No sabemos cuántos electrones tiene en total este átomo, solamente sabemos que hay 7 electrones en los subniveles P. Entonces, sobre la base de esa información, yo voy a reconstruir su configuración porque no tengo, ¿no? Decimos acá entonces, ¿no? Para conocer la ubicación de un elemento en la tabla periódica actual, debo saber el periodo, que es el número de niveles, y el grupo, ¿no? Se debe desarrollar la configuración electrónica empleando Z, ¿no? Entonces, para un átomo con 7 electrones en sus niveles P, tendríamos esta configuración. Aquí voy a utilizar esta plantilla de la regla del serrucho. Ya saben que esta secuencia viene de la secuencia de flechas, ¿no? Del serrucho. Y voy a colocar tantos electrones hasta agregar 7 en los subniveles P, ¿no? Entonces, desde el inicio sería así, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6. Ya habré colocado 6, me falta 1, ¿ah? 3S2, aquí viene 3P6, pero en realidad voy a colocar solamente 3P1 para completar los 7 electrones que tiene este átomo en sus subniveles P. Ahí termina la configuración. ¿Qué voy a observar? Miren, termina en P. Entonces es un grupo A, pues, ¿no? Ahora, ¿qué número de grupo A es? La regla dice, pues, que ubico el último nivel y voy a sumar los electrones S y P. Aquí la suma sale 3. Entonces, grupo 3A, ¿no? Siempre para los grupos A es la suma de los electrones del último nivel. ¿Ah? Este solito no es el último nivel. ¿Ah? El último nivel es todo lo que tiene 3. Un cuadradito solito es el subnivel, hemos dicho. El nivel es el todo, ¿no? Es el todo. Ahora, como tiene 3 niveles, está en la tercera fila, pues, ¿no? Porque el periodo es número de niveles, ¿no? Entonces, la conclusión para su ubicación es esta, ¿no? Está en el periodo 3, ¿por qué? Porque el periodo es número de niveles. Está en el grupo 3A. Primero, grupo A porque termina en P. ¿Y por qué este número 3A? Porque la regla dice que hay que sumar los electrones S y P del último nivel. Este es el último nivel. 2 y 1, 3, grupo 3A. En ese sentido, la respuesta, pues,
sería la alternativa A, ¿no? La clave sería pues la A. La clave sería la A. Bien. Esto para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Dice, ¿cuántos electrones en los univeles sharp? Recuerden que ese nombre sharp es para los univeles S, ¿ah? Hemos dicho que los univeles S, P, D y F tienen nombres, ¿no? S es sharp, P es principal, D es difuso y F es fundamental, ¿no? Dice, habrá para un elemento que pertenece al cuarto periodo y grupo 5A. Bien, en primer lugar, jóvenes, si ese elemento está en el cuarto periodo, significa que solo tiene 4 niveles, ¿ah? O sea, cuando yo haga su configuración, debo verificar que solo haya 4 niveles, ¿no? Y grupo 5A. Ahora, si está en el grupo A, eh, debe terminar pues en S o P, ¿verdad? En S o P. Y 5A significa, jóvenes, que en el último nivel hay 5 electrones, ¿no? Porque el número de grupo es igual a la suma de los electrones SP del último nivel. Entonces, sobre la base de esa información, voy a pues a reconstruir su configuración, que sería de la siguiente manera, ¿no? Para que un elemento se ubique en el grupo 5A, debe de poseer esta configuración terminal. Así debe ser, ¿ah? NS, NP. Y aquí debe ser 2 y 3 porque deben sumar pues 5, ¿no? 5. Eso lo hemos visto, jóvenes, en el cuadro que hemos dado para los grupos A. Es así, o sea, los grupos A terminan en S y P, ¿no? Y para que la suma sea 5, porque el grupo es 5A, deben ser pues acá 2, acá 3, ¿no? Y si además dicho elemento se ubica en el periodo 4, o sea, N vale 4, su configuración terminal sería pues 4S2, 4P3, ¿no? O sea, termina en 4P3. Entonces, si yo ya sé cómo termina, puedo reconstruir su configuración electrónica, ¿no? Bien, voy a utilizar pues nuevamente esta plantilla y voy a empezar desde el 1S2 hasta el 4P3, ¿no? Porque ahí termina la configuración. Sería así de esta manera entonces. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P3. Ahí me quedo porque ahí termina la configuración, ¿no? Porque cumple la condición del problema. Fíjense, tiene 4 niveles, por eso está en el cuarto periodo. Termina en P, por eso es un grupo A. Y la suma de los electrones del último nivel, que serían él y el último nivel, es 5, ¿no? Grupo 5A. Entonces, como ya tengo esa configuración, ahora sí voy a dar pues la respuesta, ¿no? Me piden cuántos electrones en los univeles S sharp habrá. Entonces voy a buscar todos los univeles S, ¿ah? Son 8, ¿no? Acá hay S, miren, este S y este S. En total suman 8 electrones, ¿no? Lo voy a resaltar aquí. Aquí hay 2 electrones. Aquí hay 4. Aquí hay 6. 8 en total, ¿no? 8 electrones sharp en total. La clave sería la D. Pero para dar esta respuesta, obviamente yo he reconstruido la configuración basándome en esta ubicación, ¿ah? Cuarto periodo y grupo 5A. Si hubiese sido grupo 6A, jóvenes, aquí tendría que ser P4, ¿no? Para que la suma me dé 6. 8A de los gases nobles, aquí debería ser P6, ¿no? Para que sumen 8. Pero como es 5A, he puesto solamente 3 acá, porque esto siempre para lleno, ¿no? Acá es lo que va a variar desde P1 hasta P6, ¿no? Pongo 3 para que sumen 5A. Y eso vendría a ser pues la respuesta, ¿no? La clave entonces es la alternativa D para este problema. Ejercicio 5 dice, si un elemento químico se ubica en el cuarto periodo y grupo 7A, ¿no? Tenemos que recordar, igual que el problema anterior, cuál es su número atómico, ¿no? Bien, nuevamente, jóvenes, al decirme cuarto periodo, significa pues que este elemento solo tiene 4 niveles, ¿no? 4 niveles. Y al estar pues en el grupo 7A, va a terminar en S y P, ¿no? Y la suma de los electrones de esos lugares debe ser 7 para que sea 7A. Entonces, yo puedo reconstruir la configuración de ese átomo en función a esa información, ¿no? Decimos entonces acá, para que un elemento se ubique en el grupo 7A, debe poseer esta configuración terminal, ¿no?
NS2NP5, ¿no? Termina en SP y la suma debe ser acá 7, ¿no? Como este primero va 2, aquí debe ser 5 para que sumen 7, 7A. Y si además dicho elemento está en el periodo 4, ¿no? Porque me dice que está cuarto periodo, n vale 4, su configuración debe terminar pues en 4P5, ¿no? O sea, 4S2, 4P5, ¿no? Pero siempre voy a tomar la parte final para reconstruir la configuración. Va a terminar en 4P5. Entonces, muchachos, ya sabiendo cómo termina, yo puedo pues reconstruir la configuración, partir del inicio y llegar pues hasta 4P5, ¿no? Y una vez que tengo la configuración, voy a hallar la cantidad total de electrones. Y como el átomo es neutro, se cumple pues que el número de electrones es igual pues al número de protones igual a Z, ¿no? Que es el número atómico, que es lo que me pide. Bien, voy a utilizar entonces aquí la plantilla nuevamente para reconstruir su configuración. Voy a empezar desde 1S2 y voy a terminar en 4P5, ¿eh? Porque así termina. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P5. Ahí termina. Esta es la configuración de un elemento que está en el cuarto periodo porque tiene 4 niveles. Y 7A, ¿no? Porque como termina en SP, 7, este es el grupo A y la suma de los electrones es 7, ¿no? Cumple con la condición pues dada en el enunciado, ¿no? Bien, P5. Luego, el átomo posee en total 35 electrones y yo sumo todo. Miren, a 2, voy a sumar los exponentes que son los electrones 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Luego, el átomo posee en total 35 electrones. Y como se trata de un átomo neutro, porque no me dicen que es un catión, es un anión, es un átomo neutro, su número de protones será también pues 35, ¿no? Porque un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Y el número de protones es Z, pues, ¿no? Es el número atómico. Entonces, eso es la respuesta. La clave sería pues la C, ¿no? La clave es la C. Bien. Recuerden, jóvenes, que siempre que me den la ubicación, yo tengo la configuración. Así como cuando tenga la configuración, puedo dar la ubicación, puedo hacerlo inverso, ¿no? De inverso. Bien, ejercicio número 6. A ver, dice, ¿a qué familia de la tabla periódica pertenece el siguiente elemento? Es un elemento I, como pueden ver, número atómico 33, número de masa 78 y carga más 2. Es un catión divalente, ¿no? Bien, yo debo ubicar los jóvenes en la tabla periódica y averiguar, pues, a cuál de estas familias pertenece. Para eso debo recordar, pues, la tabla que hemos dado, ¿no? De los grupos A, porque los grupos A son los que tienen estos nombres. Para que sea un halógeno debe terminar en P5. Para que sea un anfígeno debe terminar en P4. Carbonoides termina en P2. Alcalino térreo termina en S2. Nitrogenoides termina en P3. Esas configuraciones le hemos dado, jóvenes. Aquí lo voy a reiterar, miren, para que lo vuelvan a ver. Acá está, ¿no? ¿No? Acá están los nombres y acá están las configuraciones, ¿no? Cómo deben terminar. Entonces significa que para ese átomo del problema yo debo hacer la configuración y dependiendo cómo termine la configuración en S o P con cierto número de electrones, voy a decir que pertenece a una familia determinada. El problema es recordar, jóvenes, la familia, ¿no? Por eso con la práctica tienen pues que recordar esto, porque esto es obligatorio, jóvenes, ¿ah? Esto viene en el examen de admisión, entonces debo recordar que un alcalino termina pues en S1, un alcalino tero termina en S2, su configuración, ¿no? Los terciosaboroides terminan en P1, carbonoides en P2, nitrogenoides en P3, anfígenos P4, halógenos P5 y los gases nobles terminan en P6. Obviamente, anteriormente a esos niveles, aquí hay llenos, ¿no? Lugares llenos, los S2. Pero debo recordar esta configuración final y asociar estos nombres. Por lo tanto, pues para este problema, voy a pues hacer
o voy a indicar la ubicación, ¿no? De ese elemento, que es un catión. Acá está en forma de catión, ¿ah? ¿Qué necesito para ubicar un elemento en la tabla periódica, ¿no? La ley periódica y los detalles que hemos dado en la clase dicen que para ubicar un elemento químico necesito su número atómico. Z. ¿Por qué? Porque la ley periódica dice, ¿no?, que las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Y para este ion, independientemente de que sea más 2, más 3, menos 4, ya tengo su número atómico, jóvenes. A lo demás no me interesa, ¿no? Solamente me interesa el número atómico. No me interesa cuántos electrones tenga, porque la ubicación se hace siempre con el número atómico. Significa entonces que se debe tener presente, ¿no?, que los elementos que se ubican en la tabla periódica actual empleando su número atómico, o sea, los elementos se ubican según su número atómico, por lo que si estos elementos se encuentran ionizados, los electrones ganados o perdidos no afectan dicha ubicación, ¿ah? O sea, el hecho que tenga más 2 o más 3 no afecta la ubicación porque la ubicación solamente depende de Z. Los elementos se ubican solamente con el número de protones, número atómico Z. Entonces, como para este átomo Z vale 33, no interesa sus electrones, ¿ah? Z vale 33, voy a utilizar este 33 para hacer su configuración y ubicarlo pues en la tabla periódica, ¿no? Voy a utilizar la plantilla. Estos jóvenes también con la práctica se les va a quedar en la mente, ¿ah? Aquí lo estamos utilizando como referencia nada más. Sería así: 1s2, 2s2, 2p6, ya van 10, 3s2, 3p6, 4s2, ya van 20, 3 de 10, ya van 30. Por lo tanto, aquí faltarían 3 nada más, sería 4p3. Ahí termina la configuración de ese átomo con 33. Utilizando Z, porque si utilizásemos los electrones, tendríamos que utilizar solamente 31, ¿no? Pero la ubicación no se hace con los electrones, se hace con el valor de Z. Bien, veo jóvenes que termina en P, es un grupo A, ¿no? Es un grupo A. Y para calcular el número de grupo debo sumar los electrones S y P del último nivel. Este es el último nivel, ¿ah? S y P, último nivel. La suma es 5. 5A. ¿Cómo se llama ese grupo 5A? ¿O cómo se llaman los que terminan en P3? Eso es lo que debo recordar para el problema, ¿no? Está en el periodo 4, porque tiene 4 pues, niveles. Y está en el grupo 5A, primero porque termina en P, es un grupo A, y la suma S y P del último nivel es 5. Y ese grupo 5A, jóvenes, corresponde a la familia de los nitrogenoides. Esa es la parte difícil, ¿no? Los nitrogenoides. ¿Cómo recuerdo, jóvenes, que el grupo 5A son los nitrogenoides, ¿no? Eso pues ahí sí hay que utilizar por la memoria, ¿no? No hay otra forma. No hay otra forma. Y si en un examen le piden eso, hay que pues recordarlo, porque si no lo marcan tendría pues 0 puntos, ¿no? Y eso no les ayudaría pues en sus calificaciones, ya sea en los exámenes que dan acá, en el colegio, o en un examen pues de admisión, ¿no? Hay que recordar, no hay otra forma, jóvenes, ¿ah? Hay que recordar los nombres de cada grupo. Si termina en S1, alcalino. Termina en S2, alcalino térreo. Termina en P1, térreo. Termina en P2, carbonoide. P3, como aquí, nitrogenoide. P4, anfígeno. P5, halógeno. P6, que es lo último ya, gas noble, ¿no? Porque el P solamente admite 6 electrones. Bien, la clave entonces sería la A, nitrogenoide, ¿no? Nitrogenoide. Bien, ejercicio 7. Aquí sí, ya tenemos a un elemento B del grupo B. Esto sí es un poco más complicado, pero igual si ustedes recuerdan las configuraciones, se puede hacer. Recuerden que los grupos B terminan en NS2, N-1D, ¿no? Por eso se suman los electrones S y D, ¿no? S y D. Dice, si un elemento químico se ubica en el periodo 4 o cuarto periodo y grupo 7B, ¿cuál será su número atómico? Entonces yo debo recordar la configuración de los grupos B. Los grupos B siempre terminan en NS2, N-1D. Y si yo voy a hacer que la suma sea 7, en S2 el D debe poseer 5 electrones, ¿no? Para que sumen 7. Entonces decimos esto.
Para que un elemento se ubique en el grupo 7B, debe poseer esta configuración que está acá. NS2, N-1, D5. ¿Por qué? Porque para que sea B, debe terminar en D, pues. Eso confirma que es B. Y para que sea este número 7B, debo sumar estos electrones S y D. La regla dice eso, hay que sumar estos electrones S y D. Como esto ya vale 2 y me debe pues salir 7, esto debe ser 5, pues, ¿no? Porque aquí más de 2 no puedo colocar, pues, ¿no? Aquí coloco 2, 5, 7. Y si además dicho elemento se ubica en el periodo 4, o sea, n vale 4, reemplazo 4 aquí, ya sería 4s2, aquí sería 4 menos 1, ¿no? 4s2, 4 menos 1 sería 3d5, o sea, va a terminar en 3d5. Va a terminar en 3d5, ¿no? 4s2, 3d5, ¿no? Pero siempre si quiero reconstruir la configuración, solamente me fijo en el último lugar, ¿no? 3d5. Va a terminar en 3d5. Y con esa información ya puedo pues reconstruir su configuración electrónica, ¿no? Se puede reconstruir su configuración electrónica. Bien, sería así entonces la configuración completa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Ahí termina, ¿no? Ahí termina porque culmina, según la información, en 3d5. Y ustedes lo pueden verificar porque cumple. Miren, esta configuración tiene 4 niveles, por eso el elemento está en el cuarto periodo. Termina en D, es un grupo B, ¿no? Y para los grupos B hay que sumar, jóvenes, los electrones S y D, ¿no? Y esa suma S y D sería pues 7, tal como indica acá. Ahora, para dar la respuesta solamente debo sumar los electrones en total, ¿no? ¿Tiene cuántos electrones? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. El átomo posee en total 25 electrones. Y como se trata de un átomo neutro, porque aquí tampoco me dicen que tengo un cation o un anión, su número de protones o número atómico también es 25. Pues. Átomo neutro, ¿no? 25 electrones, 25 protones. Entonces la respuesta sería la alternativa C. Pero había que recordar esto. Y ya le hemos dado, jóvenes, en las tablas, ¿no? Que hemos mencionado. Les voy a reiterar nuevamente, jóvenes. Una vez más, miren acá. En esta parte con más detalle. Mira, cuando es grupo A, terminan así, en NS, ¿no? NS, NP, NS, NP. Los números que voy a colocar acá dependen de los grupos, pues, ¿no? Si es grupo 5A, coloco 2 y 3, pues, ¿no? Si es grupo 8A, aquí coloco 2 y 6, ¿no? Porque suman estas cantidades. Pero si está en un grupo B, voy a reemplazarlo así, fíjense. NS2, N-1, ¿no? ¿No? Entonces, si aquí pongo NS2, para que sean 7 como acá, NS2, el otro número debe ser 5, porque estos deben sumar 7, ¿no? 7. Y eso es lo que hemos hecho en este ejercicio, me el grupo 7B, entonces ellos van a terminar así. NS2, N-1D. Como esto ya vale 2, para que sea 7, esto debe ser 5. Y como N vale 4, porque es el cuarto periodo, esto termina en 3D5 y con eso he reconstruido la configuración para dar pues la respuesta, ¿no? Para dar la respuesta. La clave entonces es la C para este ejercicio. Bien, ejercicio 7. Dice, si un elemento químico... Ah, no, este es el... ya lo hemos visto, ¿no? Este es el ejercicio 7. Ya lo hemos tratado. 25. Ejercicio número 8. Dice, un elemento químico contiene 10 electrones en la capa M. Aquí hay que recordar las capas, jóvenes. K, L, M, N, O, P, Q, ¿no? El M es el tercer nivel, o sea, me están diciendo que este átomo tiene 10 electrones en el tercer nivel. Indicar a qué periodo y grupo pertenece dicho elemento. Entonces, como yo necesito la configuración electrónica para saber dónde se ubica, voy a reconstruirla con esta información de que hay 10 electrones en la capa M, ¿no? En la capa M. Tercer nivel. Entonces, la configuración electrónica de un átomo neutro que posee 10 electrones en la capa energética M, que corresponde al tercer nivel de energía, así como su ubicación en la tabla periódica serían lo siguiente. ¿Ya? Bien, voy a utilizar
esta plantilla. Y voy a avanzar, jóvenes, hasta completar 10 electrones en el tercer nivel. Solamente 10 en el tercer nivel. Voy a empezar pues, desde 0. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ahí apareció ya el tercer nivel. Estoy colocando hasta ahorita 2 electrones, ¿no? 3p6. Ya habré colocado en total 8 en el tercer nivel. Continúo. 4s2. Esto no cuenta porque el análisis es en el tercer nivel. Y luego, jóvenes, aparece el 3D, tercer nivel. Como hasta aquí ya he colocado 8, faltarían 2 porque debe haber 10, ¿no? Por eso la configuración va a terminar en 3D2. Ahí terminaría porque completa la información del problema, ¿no? Este átomo tiene una configuración con 2, 6, 2, 10 electrones en el tercer nivel. Ahí queda. Una vez que queda, ya puedo ubicarlo, ¿ah? Fíjense, si termina en D, es un grupo B. O sea, la clave no puede ser ni la B ni las D, ¿no? Puede ser solamente la A, la C y la E, ¿no? Porque son grupos B. Ahora, su mayor nivel es el cuarto, el periodo 4, ¿no? O sea, ya van descartando así. Entonces, vemos esto, fíjense. Termina en D, es un grupo B. ¿Qué número de grupo B será? Hay que sumar los electrones S y D últimos, ¿no? Sumamos aquí 2 más 2 nos da 4, ¿no? Entonces la respuesta ahí sería pues la C, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el periodo 4, porque tiene 4 niveles, está en el grupo B, porque termina en D, y el número de grupo es la suma de los electrones S y D últimos, ¿no? Estos son los últimos S y D, la suma es 4. Grupo 4B, la respuesta aquí sería pues cuarto periodo, grupo 4B, ¿no? La clave es la C. Ahora, para que sea grupo A, hemos dicho que debe terminar en S o P, pero aquí como termina en D es un grupo B. Si termina en F, todos están en un solo grupo, hemos dicho, están en el grupo 3B. Para los F no hay problema, todos tienen una ubicación fija ya definida. Solo para los grupos A y B sí hay que, para saber el número de grupo, hay que sumar electrones, ¿no? Bien, ejercicio número 9. Aquí, jóvenes, sí hay que hacer un poco más de análisis. Este es un problema ya de nivel avanzado para indicar la ubicación de ese elemento, ¿no? Siempre, como han notado en los ejercicios que hemos tratado, yo debo tener la configuración electrónica del átomo para saber la ubicación. Aquí lo único que tengo es los números cuánticos del último electrón. Pero los números cuánticos, como sabemos, me dan información de qué lugar se encuentra el electrón. Y como es el último, yo voy a saber en qué termina su configuración, porque ahí estaría el último, pues, ¿no? Y si conozco en qué termina, puedo completarla, pues puedo saber todo. Y una vez que lo complete, puedo indicar la ubicación del elemento. Bueno, primero vamos a analizar pues la ubicación del número de electrón según estos números cuánticos, ¿ah? Recuerden esto, ¿ah? Los números cuánticos se dan siempre en este orden. N, L, M sub L, M sub S, ¿no? Y aquí sería 3, 1, menos 1, más, menos un medio. Entonces, primero, ¿no? N vale 3, N es el nivel. Entonces, ese último electrón está en el tercer nivel. Significa que cuando haga la configuración va a terminar en 3. Ahora, el segundo número cuántico, L vale 1 acá. Cuando L vale 1, estamos hablando de su nivel P. Significa, jóvenes, que ese último electrón se va a encontrar en el tercer nivel, su nivel P, o sea, va a terminar en 3P. En 3P. Pero ¿cómo terminaría? 3P1, 3P2, 3P4, 3P5, 3P6. Eso va a depender de los siguientes números cuánticos, ¿ah? M sub L orbital, el electrón está en el menos 1. Recuerden, jóvenes, que si L vale 1, los orbitales van menos 1, 0 más 1. Pero este electrón en particular está en el menos 1, según este orbital, ¿no? Número cuántico del orbital, número cuántico magnético. Y M sub S menos un medio indica que ese electrón está con la flecha hacia abajo, porque es spin antihorario, ¿no? O perdón, spin horario, ¿no? Hacia abajo. Spin horario es hacia abajo. Entonces, cuando decimos el tercer número cuántico menos 1, significa que está en un orbital de ese su nivel P, en una de las rayitas. Y spin menos un medio
indica que el electrón está con rotación horaria, debe ser acá, ¿no? Horaria, es aquí he puesto antihoraria, ¿no? Hay que hacer la corrección en esta parte antes que lleguemos a la respuesta. Rotación horaria, ¿no? Antihoraria es cuando está positivo hacia arriba, ¿no? En este caso, solamente está en rotación, pues, horaria, ¿no? Hacia abajo. Bien. Entonces, volviendo, conociendo los números cuánticos, yo conozco estas posiciones, ¿no? N3, tercer nivel, L1, subnivel P, M sub L menos 1, orbital menos 1 del subnivel P, y M sub S menos un medio, electrón con rotación horaria. Entonces, así se vería ese electrón. L1 tiene 3 orbitales, menos 1, 0, más 1. El tercer número cuántico me dice que está acá, en este menos 1. Y el cuarto número cuántico me indica que la flecha está acá. Este es el último electrón. Obviamente no es el primero que hay en este lugar, ¿ah? Es el último. Y según la regla de Hund, para llegar a esta posición, previamente debe haber uno acá, uno acá, uno acá, y él en realidad sería el cuarto, ¿no? O sea, ese último electrón es el cuarto de ese lugar, ¿no? Es el cuarto porque de frente no puede aparecer el primero. Acá la regla de Hund dice que primero debo colocar uno acá, otro acá, y recién lleno. Este es el electrón que llena, sería pues el cuarto, ¿no? El último. Entonces decimos acá, de acuerdo con la regla de Hund, el último electrón que estamos ubicando es el cuarto en dicho subnivel, ¿no? Sería así. Completando ya sería así. Este es el último que hemos ubicado, sería el cuarto, ¿no? Esto significa que la configuración electrónica de ese átomo neutro termina en el subnivel P del tercer nivel con 4 electrones. Eso incluye al último electrón, ¿ah? Eso incluye al último electrón. O sea, va a terminar entre P4. ¿Por qué? Porque está en el tercer nivel, su nivel P, y ahí hay 4 electrones, incluyendo al último, ¿no? Entonces, como yo ya sé cómo termina, puedo completar pues su configuración electrónica, ¿no? Desde 1s2 hasta 3p4. Sería así, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ya está, ahora sí puedo ubicarlo en la tabla periódica. Primero, observo que termina en P, es un grupo A, ¿no? Es un grupo A. ¿Qué número de grupo A? Para los grupos A debo sumar los electrones del último nivel, y este es el último nivel, S y P, ¿no? Electrones S y P. La suma sería el 6, sería grupo 6A. Entonces su ubicación sería así, ¿no? Periodo 3, ¿por qué? Porque hay 3 niveles. Y grupo A, porque termina en P, y la suma 6A, porque 2 pues más 4 es 6, ¿no? Esa sería su ubicación. Ahora, de acuerdo con las alternativas de problema, el grupo 6A se llama la familia de los anfígenos. Recuerden, ¿ah? Los anfígenos. Nuevamente, y esto por cansancio, muchachos, 1A, alcalinos. 2A, alcalinos térreos. 3A, los térreos o boroides también se le llama. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, que es estos anfígenos, también llamados calcógenos. 7A, halógenos. 8A, gases nobles, ¿no? Entonces, este elemento se ubica en el tercer periodo en el grupo o familia de los anfígenos, ¿no? La clave entonces sería la alternativa E. La alternativa E. Bien, problema 10. Esto ya, jóvenes, es teoría respecto a las propiedades de los metales que hemos visto. Metales y no metales, ¿no? Dice, los metales son buenos conductores de la electricidad y el calor. Sí, hemos dicho que los metales pasan la electricidad, pues hay que tener cuidado. Se calientan y enfrían pues muy rápido, ¿no? Los no metales pueden ser sólidos, líquidos y gases, ¿sí? Hay no metales sólidos como el carbón, líquido como el bromo, y gaseosos pues como todos los gases nobles, por ejemplo, ¿no? Correcto. Los metales y los no metales se oxidan y se reducen con facilidad respectivamente, ¿sí? Respectivamente significa que los metales se oxidan y los no metales se reducen. Oxidación hemos dicho que es pérdida de electrones, los metales tienden a perder electrones, formar cationes son electropositivos, ¿no? Y los no metales tienden pues a ganar electrones, se reducen, forman aniones electronegativos. Entonces, todas serían correctas, la respuesta es la alternativa D. Bien, aquí vamos a sustentar algunas cosas. Algunas de las propiedades físicas de los metales es la de ser buenos conductores eléctricos y térmicos. O sea, conducen la electricidad y el calor.
Esto quiere decir que permiten el paso de los electrones con poca resistencia y además se calientan y se enfrían rápidamente, ¿no? Eh, los elementos que tienen pues mayores de estas características son pues la plata, el mejor conductor eléctrico, y el aluminio, el mejor conductor térmico, respectivamente, ¿no? Primera afirmación verdadero entonces. Segunda afirmación también es correcto, los metales, a diferencia de los no metales, que todos son los, acá también, aquí hay que hacer una pequeña corrección, jóvenes, porque nos hablan de los no metales, ¿no? Siempre así se pasa algunas letritas. Lo bueno es que ustedes van a descargar el PDF y ahí ya está corregido. La segunda afirmación también es verdadero, porque aquí dice, ¿no? Los no metales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y eso es verdadero, porque los no metales, a diferencia de los metales son todos sólidos, excepto el mercurio. Los no metales sí presentan variedades de estado, ¿no? Así existen no metales sólidos como el carbón o carbono, líquido como el bromo y gases como el oxígeno, ¿no? Es correcto. Tercero también es verdadero. Los metales poseen tendencia natural a perder electrones. Se dice que se oxidan los metales, ¿no? Forman iones positivos, por lo que se les considera electropositivos. Mientras que los no metales poseen tendencia natural a ganar electrones. Se reducen ellos, se reducen. Forman iones negativos, por lo que se consideran electronegativos, ¿no? Entonces, todas las afirmaciones aquí son verdaderas. Estos jóvenes, para confirmarlo, es lectura, ¿no? Hay que leer, ¿no? Hay que leer la teoría que hemos dado. La clave entonces sería la D. Y con eso, pues, culminaríamos la solución de los ejercicios, pues, de la práctica, ¿no? De la práctica. Bien, eso sería todo. Más bien, si tuvieran, pues, alguna consulta que hacer respecto a esto. Ustedes tienen un programa distinto, ¿no? Para su calificación. Creo que ya la siguiente y la posterior toca un repaso, ¿no? Si mal no me equivoco. Y vamos a hacer pues un recuento de todos los capítulos que hemos tratado con miras ya pues a su examen. Desde luego pues es de otro nivel, ¿no? Comparado con los estudiantes pues sus compañeros, ¿no? Que están en las aulas normales, ¿no? Y desde ya pues tienen que estar preparándose, ¿no? Para eso.